noches, amados hermanos. Dios los bendiga una vez más en este caminar, de caminar por la palabra, por la verdad escrita, por la enseñanza que encontramos en la palabra. Y también, como veremos en estas noches, en la historia de la iglesia. Ese va a ser el tema de hoy día. Buenas noches a quienes están ya ingresando. Qué bueno estar reunidos. Buenas noches, Sofía. Dios te bendiga. Luis Prudencio. Dios te bendiga. Yadira. Tenemos ahí hermano Alonciño, querido amigo, hermano en la fe, compañero de milicia. Hola, Angie. Dios te bendiga. Hermana Flor desde ahí de Puente Piedra. Qué bueno estar reunidos. Hola, Anita. Dios te bendiga. Hermana Gladys, Pastor Pablo, bendiciones. Hoy día iniciamos un caminar muy interesante. Hola, Carlos. Dios te bendiga. Vamos a aprender un poco de historia, que es fascinante, por cierto. Vamos a partir de la palabra, el libro de Hechos, y luego a partir de la próxima semana comenzaremos a ver qué pasó después de Hechos. Hermana Rosa, Dios te bendiga. Gracias a sus saludos. Hermana Nancy, Dios te bendiga. Vamos esperando unos minutos para que puedan participar más. Alicia, ¿cómo está? Dios te bendiga. Miguelito, hay milagros. Hola, Carmen, Dios te bendiga. Nosotros tenemos, la familia, tenemos un aprecio muy especial por Miguel Santillán. Para nosotros, famoso Miguelito. Hermano Alberto Arancibia, Dios te bendiga. Qué bueno que estén con nosotros, participando de este tiempo precioso de estudio. Y conocer la historia es fundamental en un creyente. Hermano Raúl, Dios te bendiga. Es fundamental para el creyente. Hermana Cecilia, Dios te bendiga. Hola, Estrella, Dios te bendiga, hija. Saludos y cariños a Calepsito. Aleluya. ¿No se escucha el audio? Ajá. ¿No hay sonido? ¿Qué pasó? A ver, por favor, confirmen si es que no hay sonido. Si no se escucha audio, no sé qué es lo que sucederá. Estoy con el volumen al máximo. Muy bajo se escucha. No sé qué pueda pasar. No tengo idea aquí. No se escucha fuerte, me dicen. A ver, un momentito, vamos a tratar de ver qué es lo que podemos hacer. Se escucha bien bajo. A ver, ¿me pueden decir si se escucha bien en estos momentos? No estoy usando micrófono. Sí, se escucha muy bajo, ¿no? Aprender a... Está bueno, Julito, hay que aprender a leer los labios. ¿Se está escuchando? A ver. ¿Mm? ¿Se escucha mejor?
¿Me confirman si se escucha mejor? Ok, entonces el, el audífono está mal. Fuerte y claro, eco, eso es lo que queremos. No se escucha, dicen algunos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Ya se escucha? Sí, mejor, sí se escucha. Disculpen, hay que ponerse de acuerdo. Ay, queridos hermanos, ese es uno de los problemas de la tecnología que tenemos y que debemos ir mejorando y corrigiendo, por cierto. Ok, amados hermanos, voy a levantar un poco la voz entonces para que se pueda escuchar y podamos participar todos de este tiempo tan especial. Bien, vamos a dar inicio mientras van otros hermanos ingresando a este momento tan especial. Historia de la iglesia cristiana, de la iglesia del Señor. Recordemos, mencionamos el domingo que Jesús está edificando su iglesia y que las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Mateo 16, 18. Pasaje que nos ayuda a entender que el crecimiento de la iglesia, el desarrollo, la extensión, la multiplicación de la iglesia se entiende cuando consideramos que el crecimiento es el resultado directo de la obra del Espíritu Santo de Dios. La iglesia no crece solo por o únicamente por operación del hombre. Nosotros las personas somos responsables de hacer lo que tenemos que hacer, pero quien da el crecimiento según la palabra de Dios, quien extiende la obra, es el Señor. Así que con este preámbulo, preguntémonos por qué tenemos que estudiar la historia de la iglesia. En primer lugar, para ver cómo Dios ha sido fiel en lo que prometió de edificar su iglesia. A pesar de las múltiples herejías, a pesar de la persecución de siglos, a pesar de los falsos que se metieron en la iglesia y confundieron a muchas congregaciones, desviándolo de la fe, a pesar de los excesos que desde la iglesia se han cometido, los abusos que se han cometido, no podemos cerrar los ojos a la realidad de que en algunas realidades y algunos pastores han abusado de su autoridad, han abusado de su posición y han causado mucho escándalo y dolor al cuerpo de Cristo. Pero a pesar de todo ello, amados hermanos, Dios ha sido fiel. Entonces, la historia de la iglesia nos muestra la fidelidad de nuestro Dios. En segundo lugar, para tener un panorama de la iglesia y darnos cuenta que a través de los siglos la iglesia ha avanzado y el avance ha sido producto, nuevamente, como me he dicho hace un momento, de la obra del Espíritu Santo. Y eso nos va a ayudar a ver que en todo tiempo de la historia Dios ha guardado a su iglesia. A pesar de todo, ha guardado a su iglesia. Y también esto nos anima a ver a los valientes y aprender de ellos, escuchar de los testigos de Jesucristo, que en medio de situaciones muy difíciles, a riesgo de vida, caminando a pie o a lomo de bestia, miles de kilómetros para llevar el evangelio a diferentes lugares, nos anima a seguir hacia adelante. Pero también, amados hermanos, para aprender de los errores de la iglesia en su camino histórico, aprender sus errores y evitarlos. Muchos errores ha cometido la iglesia, las personas, no es la iglesia, estoy hablando mal, somos las personas que hemos cometido errores y han afectado el testimonio de la iglesia, han afectado el buen nombre del Señor. Cuando una iglesia o un pastor fallan, hacen torpezas, es cierto que atacan a la iglesia, que lo causa, pero también involucran a todas las iglesias.
Y lo triste es que el nombre de nuestro Dios es vituperiado. Hace unos tiempos atrás, como historia, le he contado alguna vez, creo, tengo un vecino que tiene algunas cositas, digamos, dejémoslo ahí. Y un día nos saludamos, conversamos de vez en cuando. Y un día estaba allí en la puerta y me pregunta, vecino, ¿usted es pastor, no? Sí, yo soy pastor. Ay, qué bien. Y usted es igual que el pastor este de Santana, para dar su nombre, que pide plata y solamente plata. Imagínense, la conducta de uno o de algunos afecta el buen nombre de todos. Por eso la historia nos enseña los errores que ha cometido para evitarlos. Hay un dicho que el que no aprende de la historia está condenado a repetirla. Y no queremos repetir la historia, al menos como iglesia local. Otra razón por qué tenemos que estudiar la historia de la iglesia es para descubrir nuestras raíces. ¿De dónde venimos? La iglesia no surgió en la reforma. La reforma destapó a la iglesia en todo su potencial, pero la iglesia nace en Pentecostés, como veremos. Y eso nos va a ayudar a poder tener claro. Los que desarrollan estudios de la historia dividen la historia en 5 o 6 grandes bloques. La iglesia apostólica, desde la ascensión de Cristo hasta la muerte de Juan el apóstol. La primera, la iglesia apostólica, que algunos llaman, ¿cómo lo llaman? Déjenme recordar, la iglesia primitiva. La iglesia nunca ha sido primitiva, la iglesia es apostólica, porque quienes estaban a cargo de la iglesia en aquellos años no era gente primitiva, eran apóstoles, hombres llamados por Dios, hechos y derechos por el ministerio del Señor Jesús. La segunda etapa es la iglesia perseguida, desde la muerte del apóstol Juan, el apóstol Juan, hasta el edicto de Constantino, el año 313, del cual hablamos en su oportunidad. Este edicto que lo veremos con un poco de detalle, los efectos que causaron en la historia de la iglesia. La iglesia imperial, que abarca desde este edicto del 313 hasta la caída del imperio romano, la caída de Roma, el imperio de Occidente, en el año 476. Y la cuarta etapa, la más oscura en la historia de la iglesia cristiana como una realidad social, es la iglesia medieval, desde la caída de Roma hasta la caída de Constantinopla el año de 1453. A partir, y ahí entra la quinta etapa, la reforma, que comienza antes de Martín Lutero, con los pre-reformadores de los cuales hablamos este domingo que ha pasado, y comprende aproximadamente hasta el año 1650, aproximadamente. Y de allí ya entra la iglesia moderna. Algunos posiblemente añadan la etapa postmoderna y creo que es correcto. Creo que es correcto. Hola Madre, Dios te bendiga. Estoy saludando aquí a algunos. Magali, Dios te bendiga. Mana Katia, Dios te bendiga. Kelly, Cristina, John, Jenny, Mercedes, Dios te bendiga. Qué bueno tener a tantos hermanos amados. Entonces, este bosquejo no lo vamos a poder desarrollar con el detalle que nos gustaría a todos, porque hay información abundante, abundante información, ¿no? Y cada aspecto tiene riqueza para enseñarnos a nosotros. Así que de manera muy rápida, por cierto, o muy resumida, vamos a contemplar las etapas de la historia de la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, no podemos pasar por alto dónde comenzó todo, dónde comenzó la iglesia.
Ya esto lo vimos y lo repetimos. La iglesia comenzó en la eternidad, cuando Dios decidió redimir al hombre pecador. Cuando Dios en su voluntad perfecta determinó salvar al hombre que no merecía, determinó redimirlo de la esclavitud del pecado a la cual habían voluntariamente decidido ser parte. Hay un pasaje en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, y en el versículo 9, voy a dar lectura porque es muy importante este texto. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a no a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Antes de los tiempos de los siglos, Dios ya nos había, puedo usar esta palabra, formado, creado la iglesia. Ya tenía el diseño, ya tenía todo, antes de los tiempos. Y cuando hablo de la iglesia, no estamos hablando de la estructura externa, es decir, como un grupo de gente, sin nombre, sin rostro, no. La iglesia que el Señor planificó antes de los tiempos estaba compuesto por hombres y mujeres de todas las razas, de todos los niveles, de todas las culturas, etcétera, con nombres y con un rostro definido. Ahí estaba usted, ahí estaba yo. Estábamos allí, en ese tiempo, antes del tiempo, ya estábamos en la mente y en el corazón de Dios. Allí comenzó la iglesia. Si hablamos del origen de la iglesia, disculpen, si hablamos del origen de la iglesia, necesariamente tenemos que ir hasta allá y ver el amor de Dios por el pecador. Y cuando la iglesia comienza, ver la fidelidad de Dios. Porque a pesar de los siglos de historia de la humanidad, cada vez peor, a pesar de lo que hicieron con el Hijo de Dios en esos 3 años y medio aproximadamente en que vivió, y a pesar de lo que nosotros los seres humanos íbamos a hacer de la iglesia del Señor, Dios fue fiel. Su propósito eterno se hizo realidad en el tiempo. Allí es la base de toda la iglesia. Por eso, amados hermanos, ¿qué cosa es la iglesia? La iglesia es la manifestación externa del plan eterno de Dios. De lo que Dios tenía en mente, la iglesia como un cuerpo es la manifestación de ese plan. Es como el arquitecto que hace unos planos para una casa y va el constructor, va el albañil y comienza a edificar. Y lo que el especialista, el albañil, el maestro de obra o quien fuera, lo que tiene que hacer es mirar los planos y hacer de acuerdo a las especificaciones técnicas que han sido dadas. Entonces, cuando la casa termina, uno puede ver la manifestación física de algo que se ve en papel, en los planos de una edificación. Entonces la iglesia es eso, una manifestación, lo visible, lo que se ha hecho visible de lo que estaba invisible antes de los tiempos, de lo que no existía, ahora llamado a existencia por la gracia de Dios. Siguiendo esa línea, tenemos que ir a Génesis 12:3, que Dios da una promesa en pacto a Abraham, que de sus descendientes nacería alguien que sería de bendición a las naciones. No solo a una nación, sino a las naciones. Entonces, ya en el pacto que Dios hizo con Abraham, ya estaba considerado toda la humanidad, todas las etnias, todas las personas de todos los tiempos. Entonces, amados hermanos, la iglesia comienza con una semilla en Abraham.
Y ya conocemos la historia de cómo Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo 12 hijos, de esos 12 hijos la tribu de Judá fue la elegida para que de esa tribu naciera nuestro Señor y Salvador. Pero comenzó con la elección de Abraham, que le ordenó salir de Ur de los Caldeos e ir a la tierra, a una tierra que no sabía dónde era, pero que tenía que seguir la dirección que Dios le iba dando. Ahí está la semilla de la iglesia. Ahí está el germen que luego se transformó en lo que hoy día conocemos como la iglesia de nuestro Señor. Ahí está. Por eso el pacto abrámico es vital e importante en el entendimiento de los diseños y propósitos divinos con la humanidad. Que bendición para Israel y bendición para todas las naciones. Y Romanos capítulo 9, 10 lo explica, que a Israel se le dio el privilegio de tener tantas cosas. Lo triste es que Israel no vivió a la altura de los privilegios. Pensó que solo había sido llamado para disfrutar de los privilegios y no asumir las responsabilidades que significaba el ser el pueblo de Dios. Y a veces la iglesia comete el mismo error. Ahora, en el Antiguo Testamento, continuando con ese recorrido muy rápido por el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento no estaba declarado de modo claro, declarado abiertamente la naturaleza de la iglesia. Por eso el pueblo de Israel confundió el propósito divino pensando de que solo ellos eran el pueblo elegido de Dios, que solamente ellos eran los llamados a recibir la bendición de Abraham, a pesar de que reiteradas veces, de manera muy clara, Dios les mencionaba que el propósito de Israel era hacer luz a las naciones, por ejemplo. Ese era el propósito. No, pero sin embargo Israel no entendió. Por eso no está claramente delimitado. En el Nuevo Testamento, Pablo describe lo que él llama un misterio. Leamos Efesios 3, del 1 al 7. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles, si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento del misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, a Israel quiere decir, pero como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y cuál es ese misterio que estaba escondido en el Antiguo Testamento? No es que no estaba, sino que estaba escondido. Los sacerdotes, los escribas, los estudiosos del Antiguo Testamento de aquellos años no percibían, no entendían, malinterpretaban las profecías bíblicas. Y el misterio es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es decir, el Antiguo Testamento, aunque no lo declara, pero ahí está, como he dicho, el germen. Y Pablo dice, en el Antiguo Testamento no se reveló y ahora ha sido revelado. La iglesia es parte del pueblo de Dios, del cuerpo que es la iglesia. No solo son judíos, son todos aquellos que Dios llamó. Así es, el ministerio de Pablo fue evangelizar a los gentiles, es cierto. Y eso lo veremos en esta noche si Dios nos lo permite. En lo que sí es claramente profetizado en el Antiguo Testamento es profecías de la venida del Mesías.
son abundantes en el Antiguo Testamento, donde nació, el lugar, quién iba a ser su madre, si una virgen, cómo sería llamado, descripción de sus sufrimientos, en fin, hay una larga lista de profecías que hablaban acerca del Mesías, que el Mesías que iba a venir. También Israel malentendió, especialmente los judíos del tiempo de Jesús entendieron muy mal respecto al Mesías. Ellos tenían una concepción de un doble Mesías, un Mesías sufriente y un Mesías victorioso. El Mesías sufriente era aquel que describe Isaías 53, y el Mesías victorioso, que es descrito en otros pasajes como el conquistador, el valiente, el que derrota a los enemigos. Ellos, los judíos del tiempo de Jesús, esperaban al Mesías guerrero. Por eso Jesús entró en Jerusalén no montado en un caballo, que era el símbolo de los generales victoriosos, sino en un burrito, de señal de humildad. Ahora, en Gálatas 4:4, ¿qué encontramos? Que cuando llegó el día señalado, el tiempo señalado, las circunstancias adecuadas, el momento preciso, Dios envió a su Hijo y se encarnó en una mujer y vivió sometido a la ley de los judíos. Impactante cuando llegó el día señalado por Dios. No fue una casualidad. Una serie de factores externos, como veremos en su momento, una serie de factores externos permitió que la iglesia en su primera etapa se extienda. Jesús pudo haber nacido años antes o pudo haber nacido años después, pero el tiempo en que nació era el tiempo más adecuado para que el Señor naciera de una mujer y venir con un solo y único propósito. Por eso la historia de la iglesia, que estuvo en el corazón de Dios en la eternidad, que fue una semillita en Abraham, ahora la encontramos una realidad en la persona de Jesús, que nació en Belén, una pequeñísima, casi ignorada ciudad en el Imperio Romano de aquellos tiempos. Era como una aldea metida en las serranías de nuestro Perú, por poner por comparación. Era una pequeña ciudad. Allí nació el Hijo de Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahí nació. Interesante. Ahora, es interesante también ver que no se sabe casi, mejor dicho, no se sabe nada de lo que pasó de Jesús de los 12 años hasta los 30. No se sabe qué pasó desde que nació hasta los 12. O sea, hay un silencio en cuanto a su vida temprana. Solo se menciona que fue a Jerusalén y se acabó la historia, por decirlo así. ¿Y por qué? ¿Por qué no hay nada? Porque no era el tiempo en que Jesús, el Hijo de Dios, iba a comenzar su labor de redimir al hombre. Eran tiempos de espera para el tiempo oportuno. A los 30 años fue bautizado por Juan el Bautista y inmediatamente ungido por el Espíritu Santo, según Lucas capítulo 4, del 1 al 4. Y vamos a ver, amados hermanos, paralelos, ¿no? El comienzo del ministerio de Jesús con el comienzo de la iglesia. ¿No? Se abren los cielos, desciende, se escucha una voz del cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, no era una paloma, en forma de paloma sobre Jesús, llenándolo totalmente. Y de allí Jesús comenzó su ministerio en la tierra, enseñando, sanando enfermos, liberando endemoniados. O sea, su ministerio de enseñanza y de proclamación, acompañado con señales que daban la evidencia de que él era lo que decía que era, el Mesías. Por eso mucha gente al verlo lo vio como Mesías, pero no como el Mesías que era, sino como el Mesías que ellos querían que fuera.
Por eso en una oportunidad después, en Juan 6, en una oportunidad después de hacer un milagro de alimentación de multitudes, lo quisieron hacer rey. Ahora, Jesús, ¿qué hizo? Rapidito, para captar el pensamiento. La iglesia comenzó en la eternidad en una idea, por decirlo así. Fue una pequeña semilla en Abraham. Se hizo realidad en Belén. Ahora Jesús es bautizado en agua y ungido con el Espíritu Santo de manera increíble, como nadie ha sido ni será, lleno del Espíritu Santo. Y comenzó su ministerio. Ahora, ¿él qué hizo? Y eligió a 12 discípulos. Es él el que eligió. No es que hubo como una elección. A ver, propongan quién puede ser apóstol y ahí votaron. No. No es un asunto de voluntario. Yo quiero seguirte y voy detrás de ti. No. Jesús escogió a 12 discípulos a quienes llamó apóstoles, los cuales iban a continuar la obra que él vino a hacer. En Juan 20:21, Jesús le dice a sus discípulos luego de haber resucitado. Estaban escondidos, atemorizados por la muerte de Jesús, pensando que ya les tocaba la puerta y les llegaba su hora. Por habían sido seguidores de Jesús 3 años. No eran pues gente que se acercó a última hora, sino que eran gente que estaba imbuida del espíritu de Jesús. Al punto de que a Pedro le dijeron, tú hablas como ellos. Que hasta el tono de la voz habían cambiado en cuanto a los discípulos por estar cerca con Jesús. Ahí estaban en el aposento alto, atemorizados, puerta cerrada, escondidos, y se aparece Jesús en medio de ellos. Imagínense qué terror debió causarles que alguien aparezca en medio de la sala cerrada y al Señor Jesús. Pasa a vosotros. Así, por decirlo de otra manera, tranquilo chicos, tranquilo. No hay problema. Y Jesús les dijo algo. Como el Padre me ha enviado, así los envío a ustedes. Recordemos, el Hijo del Hombre el Hijo de Dios vino y se encarnó con un propósito: buscar y salvar al que se había perdido y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, el Padre lo envió a su Hijo para esta tarea. Ahora Jesús le dice, así como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. Entonces los discípulos toman la batuta. Jesús corrió hasta ese punto en que resucitó e iba a ascender y le entrega a los muchachos, a los discípulos. Muchachos, continúen haciendo lo que yo comencé. Predicando la palabra, sanando enfermos, liberando endemoniados, extendiendo el reino de Dios. Ahora la iglesia, que era una idea, una semilla, realidad en la encarnación del Hijo, comienza a hacerse realidad en la persona y obra de Jesucristo. Ahora ya tiene un grupo de personas que iban a hacerlo. Ahora, sigamos con esto. Con sus 12 discípulos caminó durante 3 años. Los 3 años él enseñándoles con la palabra y con el ejemplo. Y conversando con ellos, dialogando con ellos, respondiendo sus preguntas, corrigiéndolos muchas veces. En una oportunidad, Juan y Jacobo fueron a buscar comida en una aldea de Samaria y como no le dieron, ellos le piden permiso a Jesús, le dicen, Jesús, por favor, danos permiso para que fuego del cielo descienda y consuma a estos samaritanos. Imagínense ustedes, qué tal corazón. Y Jesús los reprende. Ustedes no conocen cuál es el espíritu que deben tener. Entonces, todos esos 3 años con Jesús hasta que llegó el día, también profetizado, en que Jesús sería rechazado y crucificado y morir conforme a la perfecta voluntad del Padre. Conforme a la perfecta voluntad de Dios. Jesús no murió
por causa del Imperio Romano, no murió por causa de las autoridades judías. Jesús murió de acuerdo al diseño divino, hecho por hombres. Por eso Jesús dijo, consumado es, Juan 19:30. Terminé mi parte. Hice lo que debí haber hecho. Terminó Jesús su tarea. Gracias a Dios por ello. Por eso estamos acá, amados hermanos. Ahora, Jesús no se quedó en la tumba. Jesús resucitó. La resurrección de Jesús es la confirmación de que la obra de Jesús por el pecador es completa, perfecta y de efectos eternos. La resurrección de Jesús es el cheque divino. Lo que hizo, completo. No hay nada que añadir, no hay nada que quitar. La resurrección de Jesucristo es el sello de garantía que Dios dio para que nosotros confiemos de que la salvación que Él ha previsto es perfecta. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, de versículo 12 en adelante, no, 1 Corintios 15, disculpen, 1 Corintios 15, del 12 al 18, hay una expresión que el apóstol Pablo nos explica. Pero si nuestro mensaje, para entender el texto, Pablo escribe a la iglesia de Corinto porque algunos decían que no había resurrección de muertos. O sea, ya entró una falsa doctrina. Miren, en aquellos tiempos no hay resurrección de muertos. Entonces Pablo le responde, pero si nuestro mensaje es que Cristo resucitó, ¿por qué dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, disculpen, y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada. Ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen. O sea, si Cristo ha resucitado, la fe vale. El mensaje vale. La enseñanza vale. Entonces, la resurrección, amados hermanos, es el sello de garantía de que nosotros somos salvos y seremos eternamente salvos. La resurrección. Por eso el sello de nuestra salvación, el completar, el punto final de nuestra salvación es cuando Cristo venga por su iglesia. Y los que estemos, si estoy en esa lista de los que fallecen, sonará la trompeta y levantaremos entre los muertos. Y si quedáramos vivos hasta que el Señor venga, nuestro cuerpo en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y nos juntaremos en los aires con los santos resucitados y nos iremos con el Señor a disfrutar de las bodas del Cordero y escucharemos esa expresión: gocémonos y alegrémonos porque han llegado la boda del Cordero y a su novia se le ha dado que el privilegio de vestirse de vestiduras blancas y resplandecientes. Aleluya, qué lindo será. Ay, verdad, qué lindo será. Entonces, continuemos. La iglesia ya tiene sobre quienes descansar. La tarea fue hecha por Jesús y Jesús le da la encomienda, Jesús le da la tarea a 12 discípulos que debieron continuar la tarea. Ahora, de allí ya entramos al libro de Hechos. Y el libro de Hechos es una realidad increíble. Si leemos el capítulo 1, por ejemplo, Jesús había resucitado y estuvo enseñando 40 días a sus discípulos, en apariciones que no son narradas todas las que se dieron, pero Jesús durante 40 días estuvo enseñando sobre el reino de Dios a sus discípulos, dándoles las últimas lecciones. En el día 40, Jesús, conforme al calendario divino, tiene que ascender al cielo. Y es allí cuando los lleva fuera de Jerusalén, al Monte de los Olivos, según se dice. Y allí sus discípulos le preguntan: Señor,
¿Vas a restaurar el reino a Israel? O sea, los discípulos todavía no entendían correctamente el para qué estaban allí, ¿no? Pensaban todavía que era solo Israel, nada más. Los beneficiarios de la obra de Cristo era solo, únicamente y exclusivamente Israel. Por eso dice, ¿restablecerás el reino a Israel? Israel se va a levantar como la gran nación y va a conquistar, va a ser la cabecera de las naciones, va a ser cabeza y no cola, va a dar prestado y no pedir prestado, porque esas son las promesas para Israel. Y el Señor le dice, a ustedes no les compete eso, no les compete saber esas cosas. Y Jesús va a pasar algo, disculpen, antes de avanzar, va a hacer algo, Dios va a hacer algo, va a derramar de su Espíritu Santo sobre los 120. Y ese derramamiento del Espíritu Santo es la aceptación de la iglesia como un instrumento de Dios para continuar la obra que Jesús comenzó en Nazaret, en Galilea. Esto es algo muy bonito. Miren, Jesús va a ser bautizado, es bautizado. Al salir de las aguas del bautismo ocurre algo. Se abren los cielos, se escucha una voz y desciende el Espíritu Santo. Pentecostés para la iglesia es algo totalmente igual. Volvamos al punto que estábamos mencionando, luego veremos esto, es muy interesante, lo paso por alto. Entonces Jesús le está diciendo, miren muchachos, a ustedes no les compete saber el tiempo ni los momentos en que Dios ha decidido devolverle la grandeza a Israel. Implica que un día va a ser, y eso lo enseña Romanos 9, 10 y 11. Un día Israel va a ser la nación. Un día la iglesia, en el milenio, Israel, Jerusalén serán las ciudades, el país y las ciudades preferenciales, donde iremos, dice la palabra, todos los años a celebrar a Dios. Es impresionante, amado hermano, lo que va a pasar en el milenio. Ahora, Jesús les dice en Hechos 1:8, y si usted lee la Biblia, y usted es acucioso en la lectura, y le gusta no saltarse, no leer apresurado o desesperado, encuentra la siguiente expresión en Hechos 1:8. Luego de haber respondido, pero recibiréis poder. Ese pero es muy importante en ese texto. Le está diciendo Dios, hay cosas que ustedes tienen en su mente y deseos que tienen en su corazón, Israel y el reino. Pero hay cosas más importantes, y es recibir poder. Y recibir poder para ser testigos de Jesucristo. Para ser testigos de Jesucristo. El descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es similar nuevamente a lo que Jesús pasó. Hubo ruido, se escuchó ruido, se vieron señales, como se vio, dice que el Espíritu Santo descendió como fuego, como llamas de fuego, y la iglesia explotó. Los 120 reunidos en el lugar. Ahora, Jesús le dio un mandato. Me serán testigos de una manera muy clara. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En el caso de la iglesia apostólica, este mandamiento iba a ser cumplido de manera secuencial. Y lo veremos cómo Dios hace que este mandamiento sea cumplido. Es interesante, por cierto, muy interesante. Entonces, Hechos 1:8 le da el plano de cómo debía la iglesia apostólica desarrollarse. Primero tenía que trabajar en Jerusalén,
y luego comenzar a avanzar, avanzar y avanzar hasta lo último de la tierra. Pero ese mandamiento de Hechos 1:8, ahora la iglesia ha sido llamada para cumplir las 4 áreas de manera coordinada. Podemos ser testigos en Jerusalén, nuestra casa, nuestra familia, nuestra ciudad, pero a la vez podemos ir más allá. No, por ejemplo, Puente Piedra, que sería nuestra Judea, Trujillo, que sería nuestra Samaria, aunque no es una buena comparación, pero como ejemplo, Samaria, y hasta lo último de la tierra, que hablaríamos España, Italia o Argentina. Podemos cubrir las 4 esferas de manera simultánea. Entonces la tarea no es que primero tengo que salvar mi barrio o mi ciudad y luego el siguiente. No, podemos desarrollar la tarea de manera integral. Y el propósito es que la iglesia se extienda más allá de sus fronteras, como lo veremos en su momento. Ok, avancemos y continuemos. El Espíritu Santo descendió sobre Pentecostés, sobre los 120, y todos, dice la Biblia, comenzaron a hablar en otras lenguas. Fue una experiencia extraordinaria, realmente extraordinaria. El sello de la iglesia. Qué impactante. No sé si se pudiera en el cielo ver como una película esa experiencia, sería asombroso. Asombroso de cómo Dios pudo derramar de su espíritu sobre 120. Ahí estaba Tomás, que había dudado, Pedro, que había negado, los demás que se corrieron. Ahí están los hermanos de Jesús que no creían en él. O sea, en esos 120 hay un grupo variado, de todo tipo. Habían algunos que desde el comienzo del ministerio de Jesús estaban con Jesús. Otros, al final, como dije, los hermanos biológicos de Jesús. Entonces ahí está, y la gente escuchando el ruido que debió ser estruendoso, se acercaron al lugar. Y como los vieron hablar en otras lenguas, y como no entendían las otras lenguas, pensaron que estaban borrachos. Y Pedro, y es interesante, como dice, miren en Hechos 2, versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie, junto con los 11, alzó la voz. Los discípulos habían ciertos problemitas, que querían el puesto de preferencia, etcétera, y estaban a veces disgustados entre ellos, pero producto de la llenura del Espíritu Santo, de la plenitud del Espíritu Santo, ellos entendieron de que estas cosas eran insignificantes comparando con la tarea que tenían por delante. Y se ponen en pie los 12, y Pedro tiene la voz y predica, no estamos borrachos, esto es el cumplimiento de la profecía de Joel, y comienza a predicar la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús, la muerte de Jesús, y es el mensaje de Pedro, la muerte y la resurrección de Jesús. Y como efecto de ese mensaje, dice la palabra, recibieron la palabra. No dice que creyeron, no dice que se arrepintieron. No, bien interesante, amado hermano, bien interesante. Hoy día que hay ciertos pastores, ministros de Dios respetables, que dicen que el creyente debe arrepentirse para convertirse, pero aquí usted lee, recibieron la palabra y fueron bautizados. Como 3,000
personas. 3.000 personas reunidas ahí. Es un bautismo increíble, amado hermano. 3.000 personas. Ahora, considerando los tiempos, era una multitud de personas que se unen a la iglesia del Señor. Entonces, de este modo comenzó la iglesia apostólica ya como una realidad de vida. Y la Biblia nos enseña en Hechos 4, 23 y 27 cómo era la iglesia en aquellos tiempos. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, nuevamente creído, estaban juntos y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno de ellos. Comenzaron una vida muy especial. Es bueno aclarar, para ir ya casi terminando en esta noche, que eso fue la experiencia inicial de la iglesia. No es una experiencia de carácter obligatorio para la iglesia de todos los tiempos. Fue una decisión de la iglesia apostólica en la primera etapa. ¿Tiene sus explicaciones? Sí, de hecho. No, la multitud de personas, 3.000 personas, muchos de ellos posiblemente eran peregrinos y no tendrían la alimentación, habrían viudas que atender, etcétera, y por eso hacían ello. Y todo era para la extensión del reino de Dios, como debe ser. Y en esta primera etapa, la iglesia apostólica se reunía en dos lugares: en el templo de Herodes, que había sido embellecido, así es llamado templo de Herodes, y en las casas. ¿Cómo es que se reunían? En Hechos 2:46 dice eso. ¿Por cómo es que se reunían en el templo? Es que en esa primera etapa de la iglesia no era vista como otra realidad. Eran vistos como: acá hay fariseos, acá hay saduceos, acá hay herodianos y acá están los cristianos. Un grupo más del grupo de miembros de la sociedad judía. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos guardaban el sábado, todas las leyes ceremoniales, etc. O sea, no había todavía una marcada diferencia, que era solo el mensaje. Solo el mensaje. Saltemos a Hechos 3. En Hechos 3 encontramos la poderosa manifestación de poder del cojo que estaba en la puerta de la hermosa y que desde el nacimiento había sido paralítico y es sano. Y ahí viene la primera persecución contra la iglesia, ¿no? Donde los saduceos, porque predicaban de la resurrección de Jesús, los llaman, les conminan a no predicar, les piden que guarden silencio, y ahí donde sale la famosa frase de Pablo: si era lícito obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero por efecto del mensaje de Pedro, porque después de la sanidad de este cojo, Pedro nuevamente predica la palabra junto con Juan. Los que oyeron, dicen, los que oyeron y creyeron. Así está escrito. Los que oyeron y creyeron fueron como 5.000 personas. Y la iglesia seguía esa vida de comunidad. Y ahí nos vamos a quedar para el día de mañana continuar con viendo el primer error de la iglesia apostólica. Amados hermanos, el día de mañana nos estamos encontrando a esta hora, y que podamos seguir aprendiendo lo que Dios tiene que darnos como enseñanza. Les animo a compartir este tiempo especial de historia, y que es fascinante, por cierto, es fascinante. Hoy día nos hemos entusiasmado como Dios ha desarrollado, tuvo un plan y se ha ido desarrollando paso a paso. Así como tuvo un plan con tu vida y con la mía, y se ha ido desarrollando paso a paso, y estamos acá porque Dios lo definió antes de los tiempos. Bien, amados hermanos, Dios los bendiga. Nos estamos reencontrando el día de mañana, 7:30 en punto, aunque hoy día comenzamos un poquito, minutos pasados, por un pequeño problema de carácter técnico. Dios los bendiga, amados hermanos. Saludos a cada uno de ustedes que nos ha acompañado en esta noche.